fraternal saludo para todos los que están aquí, pero también para los amigos y hermanos que a través de las redes sociales se conectan con nosotros. También ustedes son bienvenidos en este tiempo. Los invito a que abramos las Sagradas Escrituras en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, el capítulo 4, los versículos 8 al versículo 10. Efesios 4, 8 al 10. Bueno, entonces vamos a leer estos tres versículos, que es Efesios 4, 8 al 10. Dice así: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Bueno, si ustedes hoy pensásemos, cada uno de nosotros, en un desastre que la humanidad haya enfrentado, ¿en qué pensaríamos? Las Torres Gemelas, los de Armero, los terremotos allá en Turquía el año pasado, el tsunami de allá de Japón y de Sri Lanka. Pensaríamos en la pandemia, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Bueno, podíamos contar muchos desastres que la humanidad ha enfrentado. Algunos de ellos han tocado nuestro corazón. Algunos de ellos los hemos vivido muy cerca. Pero hay un desastre que supera todos los desastres, y fue la caída del ser humano en el pecado. No hubo muerte inmediata, pero ha sido la tragedia que ha generado las desgracias más grandes en el género humano. No solamente en los humanos, sino en toda la creación. Pero también, así como hubo un evento histórico en la humanidad que trajo la peor catástrofe, ha habido un hecho histórico que marcó la vida del ser humano, y fue la muerte y resurrección de Cristo. Una que sí trajo dolor, una que sí trajo muerte, pero trajo vida con ese dolor y con esa muerte, y por eso tú y yo estamos hoy aquí. Entonces, hoy yo quiero compartir contigo el tema la gran victoria. ¿Qué venció? Dice, el texto dice que subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. La figura está tomada en el contexto de la guerra. Ese texto lo cita Pablo, no exactamente literal, pero lo toma del Salmo 68, 18. En el Salmo 68, 18 está hablando del Dios del Sinaí y del Dios del desierto, o del Dios del tabernáculo. Cómo ese Dios del desierto, el Sinaí, luego pasó a vivir entre ellos, en la presencia de ellos allí mismo. Pero luego Pablo toma esa figura para hablar que aquel que vino a morar al templo es Jesucristo, que ahora quiere morar en nosotros y que ahora vino a morar entre nosotros. Pero que así como los guerreros se enfrentaban en una batalla aguerrida y solo uno ganaba, Satanás y Jesús se enfrentaron en la cruz del Calvario y hubo un ganador. Y ese ganador es el que te dio la victoria a ti y a mí. Él ganó por nosotros, Él nos dio la victoria. Y por eso hoy nosotros estamos aquí celebrando este magno acontecimiento. Entonces, ¿qué venció Cristo? Dice que venció la cautividad. De acuerdo al texto bíblico, dice, subió a lo alto para vencer la cautividad. ¿Qué es una cautividad? O sea, esta definición yo la he tomado en el sentido teológico, pero pues si tú la miras en el sentido acá sociológico, en el sentido político, militar, es la misma definición. Entonces, cautividad a la luz de la Biblia significa sometimiento. Entonces, una persona cautiva está ¿cómo? Sometida. La palabra cautividad es esclavitud.
La palabra sometimiento es explotación. La palabra cautividad, es opresión. Eso, sometimiento, esclavitud, explotación, opresión, bien sea de una persona, bien sea de una familia, de una nación o de un imperio. ¿Quién somete a esa persona, a esa familia, a esa nación o a ese imperio? Otro. Sea persona, familia, nación o imperio. Los someten, los subyugan, los obligan a pagar altos impuestos, los obligan a trabajar forzadamente. Bueno, eso en el sentido literal. En el sentido metafórico, la palabra cautividad se usa para representar la condición humana. ¿Para representar qué? Es decir, el estado del ser humano bajo la influencia del mal. Ustedes saben que cuando Satanás cayó de la presencia de Dios, hubo tres cosas que entraron a él. La Biblia dice en Ezequiel 28: perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se halló en ti maldad. Dice: a causa de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y luego pecaste. ¿Cuáles son esas tres cosas? Maldad, iniquidad y pecado. Es eso mismo lo que Satanás sembró en el corazón del ser humano. Esas tres cosas Satanás, a través de la desobediencia de Adán y Eva, lo inculcó en nuestro ADN, lo calcó en nuestro ADN de tal manera que todos los seres humanos, no hay un ser humano que nazca siendo santo, no hay un ser humano que nazca ya siendo salvo, aunque el laico, el niño, si muere en esa etapa no será condenado, pero todos en un momento tendremos que tener un encuentro con Dios. Entonces, la cautividad, ¿qué cautividad venció Cristo? Tres cautividades. Primera cautividad, ahora Cristo llevó muchas, pero aquí sintetizo. Llevó cautiva las enfermedades. No sé si aquí, de los que están presentes o los que me escuchan y me ven por los medios, por las redes sociales, hay alguna persona enferma. Cristo, cuando fue a la cruz del Calvario, llevó cautiva nuestras enfermedades. Pero entendamos esto, y tú dices: entonces, ¿por qué yo me enfermo? Entonces, ¿por qué yo estoy sufriendo tal problema? Entonces, ¿por qué a mi mamá murió de cáncer? Bueno, todos nosotros un día tenemos que morir, y la muerte nos va a sorprender por un accidente, por una enfermedad, por algo va a venir la muerte. Pero quiero que entiendan dos verdades hoy. Una, la verdad o la realidad posicional. ¿La realidad qué? En el dramatizado, la chica cantando decía: tú me dices que yo soy tu hija, tú me dices que me levantas cuando yo caigo. Es decir, esa es la realidad posicional, pero ella cae. Pero ella decía: esas voces no me dejan escuchar tu voz. ¿Enfrentamos esa realidad? No la enfrentamos. ¿Sí? Esas voces del mundo, esas situaciones que vivimos no nos dejan escuchar a Dios. Entonces tenemos realidad posicional. Ella dice: yo soy tu hija. Posicionalmente somos hijos de Dios. Pero está la otra realidad, la literal. En la realidad literal, yo enfrento la tristeza, yo enfrento la enfermedad, yo enfrento el dolor, yo enfrento el sufrimiento, yo enfrento la pobreza, yo enfrento la escasez, yo enfrento las pérdidas. Entonces, ¿a cuál me acojo? Bueno, yo te digo hoy: acógete a la realidad posicional y lucha por mantenerte viviendo en la realidad posicional. Y combate contra la realidad literal. Hay hermanos y hermanas que viven confesando: ay, estoy enfermo,
Ay, tengo tal cosa. Ay, me duele aquí. Ay, me duele allá. No, mira, yo te quiero dejar. Y no es que no nos enfermemos. Y no es que la enfermedad no sea una realidad. Pero por encima de la realidad literal, escucha esto, está la realidad posicional. ¿Lo puedes creer? Por encima de la realidad literal, de ese dolor. Mire, porque es que el enemigo muchas veces nos hace sentir, y está la parte humana, pero también está la parte del enemigo. Yo una vez, a mí me diagnosticaron un problema de úlcera gástrica, y de esa úlcera gástrica luego el problema de la Helicobacter pylori, que es la bacteria que le da a uno el estómago. Yo me puse bien flaquito, muy flaquito. Y cuando estaba en ese estado me ordenaron una endoscopia. Y fui con mi esposa a tomarme la endoscopia. Y nos tomamos la endoscopia y al ratico yo me había ido a la iglesia a atender una consejería. Y cuando estoy en la consejería, mi esposa me llama y me dice: mi amor, vamos, que es urgente, que te necesitan, que tenemos que llevar este examen ya mismo. Yo me fui a subir a la moto y no podía mantenerme en pie en la moto. Lo primero que me pasó por la mente es: tengo cáncer. Tengo cáncer. Y me fui temblando. Cuando fui allá, no era mi esposa, me dijo, no, era que me dijeron que teníamos que llevar eso porque se daña, se descompone. Gracias a Dios. Pero ese día se me metió en la mente: ¿y qué tal que sea un cáncer? ¿Y qué tal que sea un cáncer? ¿Y qué tal? Y viví. Un día empecé a sentir que tenía el estómago como inflamado. O sea, no sé, pues aquí donde termina como la parte del hueso, yo siento como una bolita, así como un hueso. Y un día estaba acostado y empecé a tocarme mi cuerpo y llegué a la bolita. ¿Y qué creen que pasó por mi mente? Un tumor se me está formando. Se me quitó el apetito, no me daba ganas de comer, la comida me daba náuseas y yo sufriendo en silencio. Me invitaron un día a dar una charla familiar. En esos días, pues bueno, mi cuñada muere, hay una tristeza muy grande y todo eso acompaña. Y yo iba de camino, ya había muerto en un accidente en la moto, yo en la moto con miedo, con tristeza, y de repente dije: Señor, pero tu palabra dice que tú nos sanaste. Y empecé y dije: Señor, esta enfermedad es ilegal, esta enfermedad nada tiene que ver conmigo. Así hubiera un tumor, tú viniste a destruir los tumores de nuestro cuerpo. Yo creo que lo que estaba lleno era de gases, porque empecé a eructar y ¡fum! Se me fue el malestar, se me fue el dolor, no me atreví a comer. Allá me sirvieron una porción bien grande, me la comí y me vine feliz para la casa. Porque el enemigo nos va a empezar a trabajar mucho la mente, la psicosis, y no hay cosa más tenaz que tú te dejes influenciar por la psicosis, porque la psicosis te hace ver que tú estás enfermo cuando no estás enfermo. Ya Cristo te hizo libre, ya Cristo te sanó, ya Cristo te salvó. La parte psicológica de nosotros es tan tenaz. Yo quiero dejarles a ustedes por qué decimos bíblicamente que estamos sanos aunque estemos enfermos. La Biblia dice en Isaías 53, 4 y 5: ciertamente, esa palabra da sombra de duda, de variación. Ciertamente, es decir, aquí no hay duda, aquí no hay incertidumbre, aquí no hay confusión, aquí hay certeza. Ciertamente. ¿Qué es ciertamente? Mire los tres verbos, mire el verbo llevar, mire el verbo sufrir y mire el verbo ser, que es imperfecto y se conjuga, no dice suimos, ¿no? Debería ser suimos, porque es ser. Pero dice ciertamente
llevó. ¿A qué pertenece? ¿A qué tiempo pertenece ese verbo? ¿Qué llevó? No dice llevó una enfermedad. Todas las que estaban descubiertas y diagnosticadas por los médicos en aquel entonces y las que no estaban diagnosticadas, las llevó. ¿Qué más? Sufrió, el verbo sufrir, sufrió en pasado nuestras dolencias. ¿Tienes algún dolor? Me voy el gallito. Ayúdenme a agarrarlo. ¿Tienes algún dolor físico del alma? Si tú tienes un dolor, ¿qué tienes que hacer posicionalmente? Declarar esa palabra. Jesús sufrió este dolor que yo estoy sufriendo. Y tienes que batallar en tu mente porque tu mente dice, no, yo tengo el dolor allí. No. Mi abuelita era chistosa cuando estábamos pequeños. Yo sufrí mucho dolor de muela. Ya casi no tengo muela, pura encía sola. Y mi abuela, hubo dos dolores que fueron muy frecuentes en mi niñez. Dolor de estómago, que nosotros decíamos de barriga, y dolor de muelas. Eso era cada rato. Y mi abuelita me decía cuando yo empezaba, mi abuelita decía, diga, no me duele. Y yo, ay, no me duele, no me duele, no me duele, no me duele, no me duele. Y ella empezaba y me quedaba dormido, no me duele, no. Y si la fórmula de mi abuela funcionaba, ¿cuánto más la fórmula de la palabra de Dios que dice que Jesucristo sufrió ese dolor, que Jesucristo llevó esa enfermedad? ¿Cómo no va a funcionar la palabra de Dios? Las recetas de la abuela, ¿no? Él llevó esa enfermedad. Bueno, hay mucho que decir, pero solamente quiero que tú te quedes con esa idea. Con esos tres verbos. ¿Cuáles son los tres verbos que vas a recordar? Y fuimos. Llevó esta enfermedad, sufrió este dolor y fuimos curados. ¿Por qué fuimos curados? Por sus heridas. No voy a entrar en detalle, pero Cristo sufrió heridas en el tabique de su nariz, heridas en su cabeza, heridas en su espalda, heridas en sus manos y pies y heridas en su costado. Es decir, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, Jesús fue herido y dice que por esas heridas que Él vivió, nosotros ya somos curados. Solo necesitamos aprender a creerle. Segunda cautividad. Jesús llevó cautivo el pecado. ¿Qué llevó cautivo Jesús? El pecado. Ustedes saben cómo entró el pecado. Dice que por un hombre entró el pecado al mundo. ¿Cómo entró el pecado? Hubo tres cosas del pecado. Un diálogo. La niña en el dramatizado decía, esas voces me hablan. Ahora, si a ti se te acercara una voz y te dijera, te quiero para mí, todos saldríamos corriendo y huyendo. Pero tú no estás escuchando esa voz de ultratumba. Tú estás escuchando tu propia voz. Es un monólogo. Estás enferma, te vas a morir, tienes cáncer, tu marido ya no te quiere, te cambió por otra. Esto, y ese es el sirirí todo el día. Y si tú escucharas una voz de ultratumba, te pondrías tapón en los oídos. Ahora, esa voz así te ponga tapón, no viene de acá, esa voz viene de adentro. Muchas de esas voces son de nuestra carne.
Pero nuestra carne se alía muchas veces con el enemigo. Recuerden que el cuerpo del pecado es la naturaleza caída de nosotros. Y esa naturaleza caída te empieza a decir lo negativo. No sirves para nada, eres un tonto, nadie te ama. Si ves por lo gorda te dejaron, si ves por lo flaco te dejaron, si ves por lo negro, si ves por esto, si ves porque tú no tienes plata, nadie te quiere. Entonces esa voz empieza a hacer eco. Esas voces que me dicen que tú no me amas, esas voces que me dicen que es inútil que te busque, esas voces que me dicen que para qué vengo a la iglesia, esas voces que me dicen que para qué oro, no son las voces que escuchamos. Ahí hay un germen de maldad, que es la semilla diabólica que Él ha puesto en el corazón del hombre. Pero Jesucristo, yo te tengo una buena noticia. Jesucristo venció el pecado y al que produce esas voces. Ahora, yo no sé, me leí un libro que me hizo... Él decía, hasta dónde eso sea cierto, no sé, que cuando Dios juzgó a Satanás, Satanás argumentó que no podía venir de la naturaleza de un Dios justo y recto una sentencia de juicio sin que hubiera oportunidad de defenderse. Y ustedes saben que dice que Satanás, es decir, ¿qué le espera a Satanás? El juicio eterno, ¿cierto? Ese autor dice que Satanás, con ese argumento, y siendo Dios un Dios generoso, no lo mandó enseguida al infierno. Porque el argumento que Satanás, él dice, el argumento que Satanás usó fue: no me puede juzgar un Dios tan bueno como tú, mandarme al infierno sin darme una oportunidad de defenderme. ¿Cuál fue el argumento que Satanás usó con la mujer? Ese. ¿Cómo es posible que si Dios es tan bueno te prohíba comer de todos los frutos que están en el huerto? ¿No es un Dios tan bueno? Porque aunque no lo dice literalmente, cuando dice con que Dios os ha dicho, le estaba metiendo esa semillita. ¿Y cuál es la semilla que viene a ti y a mí? Si Dios es bueno, ¿y por qué te enfermas? Y tanto que oras, ¿y por qué no te sanas? ¿Y de qué te ha servido ir a la iglesia? ¿Y de qué te ha servido a buscar y ayunar? Dile: diablo mentiroso, Cristo llevó clavado el pecado en la cruz y soy libre de todas esas voces, libre de todas influencias. Tenemos que aprender a discernir esas voces, de dónde vienen, de dónde proceden esas voces. La Biblia dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Y te quiero leer un texto en el libro de Hebreos. Dice Hebreos capítulo 9, los versículos 11 al 14, hablando de Cristo. Pero estando ya presente Cristo, ¿cómo estaba Cristo? Porque él viene haciendo un paralelo entre el tabernáculo que Moisés construyó, el sacerdocio arónico, y ahora el sacerdocio en Cristo. Pero estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? El lugar donde se adoraba a Dios antiguamente, allá en Silo, que luego fue convertido en el templo en Jerusalén por la idea de David, y luego Salomón lo construye. El más perfecto tabernáculo. O sea que, hay un tabernáculo que es perfecto. Vamos a ver. No hecho de manos humanas. O sea que allá en Silo, donde iban a adorar, o en Jerusalén, donde iban a adorar, ¿quién hizo ese tabernáculo y ese templo? ¿Manos qué? Humanas. Aunque el diseño era de Dios, porque a Moisés Dios le dio el diseño y a David Dios le dio el diseño. Pero las manos que lo construyeron. En cambio
diseño y obra es de Dios, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una sola vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido. ¿Cuántas veces entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo? Una vez al año, todos los años. Pero el sumo sacerdote que tú y yo tenemos, que Jesucristo, ¿cuántas veces entró al lugar santísimo? Una sola vez para siempre. ¿Se acuerdan cuando Él resucita y María lo va a abrazar? ¿Se acuerdan una de las palabras que Cristo le dijo a María? No me toques. Se puso estilo Kung Fu. No me toques. No me toques. ¿Por qué? Porque voy ahora a mi Padre. María, yo estoy ahora en una dimensión sublime donde tú vas un día a estar como yo. Pero yo ahora estoy como cordero en estos momentos y como sumo sacerdote, como cordero que soy la víctima, voy a llevar el sacrificio por ustedes, no en el tabernáculo que está en Jerusalén, sino en el tabernáculo que está en el trono de mi Padre. Cristo fue y llevó su sangre y la vertió en los cuernos del altar y la puso y dijo: esta sangre la he derramado por la humanidad para reconciliar al hombre contigo, Padre. He reconciliado al hombre contigo. Y descendió. Nunca más se necesitará un sacrificio para redimir al hombre. El sacrificio perfecto ya fue hecho, y en ese sacrificio Cristo derrotó el pecado. ¿Para qué eran los sacrificios de sangre? Para el perdón de los pecados. ¿Para qué Cristo ofreció su sangre? Para el perdón de mis pecados una sola vez para siempre. ¿Te alegra eso? ¿Te gusta eso? Maravilloso, a mí me llena de alegría. Ahora escucha esto. ¿Por qué los israelitas tenían que ofrecer varios sacrificios? Porque cometían pecados y pecados. ¿Qué pasa contigo y conmigo? ¿Dejamos de pecar el día que recibimos a Cristo? No, somos pecadores. Pero el sacrificio que se ofreció por nosotros es perfecto y no necesitamos todas las veces sacrificar víctimas, porque ya la víctima fue sacrificada. Solo necesitamos reconocer el pecado ante aquel que hizo la obra por ti y por mí. Por eso todos los días hazte una evaluación. Pequé hoy con mi mente, pequé hoy con mis labios, pequé hoy con mis ojos, pequé hoy con mis oídos, pequé hoy con mis manos, pequé hoy con mis acciones. No tienes que buscar y cuánto me cuesta un corderito para sacrificarlo. No, ya el cordero de corderos fue sacrificado y su sangre está, escucha esto, la sangre de Cristo dicen que está ya en la presencia de Dios, viva como el día que Cristo la derramó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Ponte sobre tus pies. Yo quiero esta mañana terminar orando. Cristo llevó cautiva la enfermedad. Yo quiero que esta mañana los enfermos, las personas que están enfermas, pasen acá. Cristo les va a confirmar hoy que ya lo sanó, pero usted lo va a hacer con fe, de creer que Dios hoy va a hacer la obra. Pasen aquí. Y usted le va a creer a Dios, simplemente le va a creer a Dios, no a mí. Porque recuerde los 3 verbos: llevó, sufrió, fuimos. Créelo eso en tu mente, métete eso en tu mente. Yo quiero orar por las personas que están en las redes, va llorándote allí. Padre, yo presento a las personas en casa. Si tú estás padeciendo de un diagnóstico, cáncer o cualquier otra enfermedad, yo te digo hoy, por las heridas de Cristo,
ya fuiste curado. Por las heridas de Cristo ya fuiste curado. Solamente, amigo, hermano, solo tienes que creerlo. No te cuesta nada, no tienes que pagar un peso. Solo debes creerlo, que por las heridas de Cristo ya fuiste curado. Gracias, Señor, por sanar a las personas que a través de las redes nos sintonizan ahora, nos ven ahora, se conectan ahora. Créele y verás. El Señor Jesús dijo, aún de la resurrección de Lázaro, que estaba muerto, ¿no te he dicho que si creyeres verás? El que cree verá. Te bendigo en el nombre de Jesús.